Mi nombre es Ivy y quiero contarte una historia. Soy Dolores. En mi época de instituto, vivía en un pueblo precioso, atravesado por un río de aguas calmadas. Mis compañeras de toda la vida eran Nelly y Olga. Más que amigas, éramos casi hermanas. Poco después de cumplir 18 años, conocí a un chico que luego se convertiría en mi novio. Su nombre era Andrés. Nuestra relación duró varios meses, pero mis amigas desaprobaban nuestro noviazgo. En ocasiones intervinieron intentando que lo dejara, pues según ellas, él me era infiel. Por aquel entonces, yo estaba ocupada en el instituto, así que no prestaba tanta atención a las murmuraciones. No obstante, aquellos constantes chismorreos me causaban incomodidad. Aunque no quisiera admitirlo, me afectaba porque estaba profundamente enamorada de Andrés. Él era muy guapo, tenía una mirada pícara y una personalidad muy extrovertida. Nuestro sitio ideal de esparcimiento era a orillas del río. Bueno, yo diría que casi todos íbamos allá. Así que los fines de semana nos reunimos en ese lugar. Allí, en medio de la naturaleza, solo se escuchaba las aves cantar entre los árboles, el sonido del agua al golpear las rocas y el aroma a tierra húmeda. El día en que todo ocurrió, me desperté muy temprano y disfruté de mi desayuno. Después tomé el autobús para ir al instituto. Asistí a clases, pasando el día entre libros y apuntes, y al terminar regresé a casa. Al bajarme del autobús, me sorprendí al ver que mis dos amigas estaban allí esperándome. Rápidamente Nelly se me acercó con una sonrisa entrecortada y me dijo con voz solemne: «Por favor, acompáñanos al río. Te iré explicando en el camino». Recuerdo que caminamos apresuradas porque ya había anochecido. Mientras avanzábamos, ellas me contaban los pormenores de aquella extraña petición. Supuestamente, hacía solo unos 10 minutos habían visto a mi novio Andrés adentrándose en los senderos que conducen al río. Eso les extrañó muchísimo a ellas. Y de paso iba acompañado de una joven con quien lo habían visto flirtear en otras ocasiones. No voy a mentir, aquella revelación fue devastadora para mí. Llegamos a orilla del río y nos acercamos lentamente al escuchar unas voces que susurraban. Conocía perfectamente la voz de mi novio. Era él. Nos escondimos entre los arbustos y, para mi horror, vi a Andrés besuqueándose con esa. Aquella escena de dos cuerpos jurándose amor me llenó de dolor. Ya estaba por retirarme del lugar. No soy una chica escandalosa y no quería que me viera. Prefería terminar la relación sin darle a conocer el sufrimiento que me causó su traición. Entonces, repentinamente, escuchamos un llanto. Olga se aferró a mi brazo y más tarde me confesó la razón de su miedo en ese momento. Cuando estaba por levantarme e irme, vi a Andrés acercarse. Las tres nos quedamos inmóviles, temiendo que descubriera que lo estábamos espiando. Guardamos silencio, agazapadas detrás de los arbustos, solo escuchando la voz de la chica insistiendo en que se fueran. Sin embargo, él seguía buscando la fuente del llanto. Cuando la luz de la linterna pasaba sobre nuestras cabezas, mi corazón se aceleraba. Sentía que en cualquier momento nos descubriría. De pronto, el llanto disminuyó, dando paso a una visión que me provocaba mucha intriga. Sobre las aguas del río apareció una mujer que parecía sollozar. El llanto era más suave mientras ella se acercaba. A escasos 2 metros se encontraba la mujer que acompañaba a Andrés, recostada en una inmensa piedra plana que adorna la ribera del río. De espaldas a nosotras, Andrés miraba con incredulidad la aparición que tenía delante flotando en las aguas. Mi amiga Olga temblaba y lloraba. Ya no sabía cuál llanto se percibía con más intensidad. Estoy segura que el de mi amiga Olga. Aún así, el espectro de la mujer
había producido más consternación en todos los presentes. La compañera de Andrés comenzó a gritar histérica y corrió dejando atrás a mi novio, o mejor dicho a mi ex. No llegó muy lejos porque tropezó y se dio un fuerte golpe en la cabeza, quedando semi-inconsciente. Andrés estaba paralizado y nosotras también. Olga, Nelly y yo éramos espectadoras de lo que estaba a punto de ocurrir. Andrés alumbraba con la linterna a la mujer que tenía delante mientras ésta se acercaba lentamente a él. El pobre lanzaba quejidos que yo lograba escuchar porque me encontraba muy cerca. El espectro levitaba. Lo sé porque la gravilla es muy ruidosa y estoy segura de no haber escuchado el sonido de las pisadas en las piedras. Mis sentidos desglosaban cada ruido existente en el lugar. El llanto de aquella criatura era angustiante, un lamento que penetraba en la carne y erizaba la piel. El frío tan intenso que emergió en esos minutos nos hizo tiritar. En medio de la oscuridad, la figura continuaba acercándose a Andrés con su vestido blanco y ondeante. Entonces, Olga por fin se atrevió a emitir unas frases que casi no entendía en aquel momento. «Es la Llorona, es la Llorona», repetía. Yo no podía creer lo que escuchaba, pero mi intuición me decía que huyera, que Olga tenía razón. Cuando estaba a punto de salir corriendo, vi como aquel demonio atrapó del cuello al pobre Andrés. Traté de acercarme para ayudarlo, pero mis amigas no me dejaron. Además, ese espectro se adentró al río mientras sujetaba el cuello y parte de la cara de Andrés. Parecían estar levitando los dos. Él trataba de emitir palabras, pero solo salían de su boca quejidos ahogados. El espectro tenía un rostro pálido, con manos grises y huesudas. Andrés luchaba por zafarse mientras su cuello crujía entre aquellas manos grises y retorcidas. Ella le apretaba el cuello sin piedad. No pude hacer nada. La mujer parecía ignorar mi presencia, enfocándose totalmente en el infiel de mi novio, hasta que no pude escuchar ningún otro sonido de parte de Andrés. Solo aquel llanto sutil y lastimero del espectro. Entonces, supe que Andrés estaba muerto. Fue en ese momento que recobré la cordura y el miedo más intenso que jamás había sentido me hizo correr. Mis amigas y la chica que acompañaba a Andrés gritaban histéricas. Todas salimos huyendo del lugar. Lo más extraño fue que ese espectro no fue tras nosotras. Simplemente se esfumó, desapareciendo entre la niebla de la noche. Lo sé, porque yo no paraba de mirar hacia atrás, cuando las ramas de los arbustos me arañaban al tropezarlas. Mi imaginación volaba y sentía las uñas de la Llorona clavándose en mi piel. Llegamos a la calle principal del pueblo. En la plaza, varios hombres conversaban y pasaban el rato. Las 4 chicas nos acercamos a ellos y les contamos lo sucedido. Sus rostros eran de completa incredulidad y nos instaron a llevarlos al río para mostrarles dónde habían ocurrido los hechos. Acepté sin ganas, con la esperanza de que todo hubiese sido un espejismo y que en el camino encontrara de vuelta al infiel de mi novio. No encontramos nada, ni rastros de Andrés. Sentía un miedo muy profundo, solo al pensar que el espectro apareciera frente a mí nuevamente. Gracias a Dios no fue así. Pasamos horas llamando a Andrés, sin ninguna respuesta. Los días transcurrieron mientras las labores de búsqueda se intensificaron. Tengo entendido que el cabello de la chica que acompañaba a Andrés se llenó de canas de manera impresionante. Según dijeron, fue a causa del estrés. Ya habían pasado 5 días cuando río abajo, entre algunas piedras y maleza, apareció el cuerpo de Andrés. A pesar de la descomposición, se podía observar la mueca de terror y las marcas alrededor de su cuello. No puedo decir que todo terminó allí. Los días venideros fueron tan desgastantes como aquella noche. Las 4 éramos sospechosas del asesinato de Andrés. Surgieron muchas especulaciones, pero como no existían pruebas físicas que nos vincularan directamente con su deceso,
Al final no les quedó más opción que retirar todas las acusaciones. Sin embargo, en el pueblo continuaron mirándonos con desprecio. Mi familia y yo al final nos marchamos del pueblo. Aquellos recuerdos son amargos para mí. La mujer que llora, ese espectro, continúa en ese río. Constantemente sueño con ella. La escucho llorar mientras se lleva a rastras el cuerpo de Andrés. Comparte esta historia, únete a mi canal y así conocerás más crónicas espectrales.